Saludos de nuevo. En este vídeo vamos a ver qué es la historia. A esta pregunta se puede responder con la respuesta que tenemos aquí delante, ¿no? Que es la disciplina que estudia las sociedades humanas, quiere decir la vida de la gente, y su evolución a lo largo del tiempo. ¿Quién estudia la historia? Pues son las personas que se dedican a esta disciplina, las personas que se dedican a la historia y estudian el pasado, intentan descubrir cómo fueron las vidas, a través de qué forma, a través de el estudio de la arqueología, el estudio de las fuentes escritas, de los restos que nos han dejado nuestros antepasados. La historia se divide en diferentes edades, diferentes etapas. Tenemos por un lado la prehistoria, que sería el pasado humano antes de que aparezca documento escrito. Y por otro lado tenemos ya las fases históricas propiamente dichas: edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En cuanto a las fuentes históricas, se puede decir que son las utilizadas por las personas que estudian la historia para reconstruir el pasado. Pero existen muchos tipos de fuentes. Vamos a ver cuáles son. Tenemos por un lado las fuentes primarias, que son las contemporáneas, quiere decir, son las fuentes del momento en el que viven esos historiadores. Por ejemplo, tratados de una época, las leyes, artículos de prensa, fotografías, objetos que utilizaban en ese momento. Así que son las fuentes directas. Y por otro lado tenemos las fuentes secundarias. Estas fuentes son las posteriores a los hechos que los historiadores investigan, como crónicas, manuales, estudios científicos. Así que estas fuentes son creadas por otros historiadores. También se pueden agrupar las fuentes de diferentes formas, como las fuentes escritas, fuentes orales, fuentes iconográficas y fuentes materiales. Aquí en esta imagen podemos ver un esquema después de Cristo, sería el siglo I, iría del año 1 al año 100. El siglo II después de Cristo se iría del año 101 o al año 200, y el siglo III iría del año 201 al año 300. Así también hacia antes de Cristo. Del 1 antes de Cristo al 100 antes de Cristo es el siglo I antes de Cristo. Del año 101 antes de Cristo al 200 antes de Cristo es el siglo II. Y lo mismo sería con el periodo siguiente, del 201 antes de Cristo al 300 antes de Cristo sería el siglo III antes de Cristo. Los años se agrupan de esta forma: 10 años son una década, 100 años un siglo y 1000 años un milenio. Los siglos empiezan a contarse desde el 1, que comienza el año 1 después de Cristo. Un siglo está formado por 100 años. Para saber a qué siglo corresponde una fecha hay que sumar 1 a las decenas. Así que cogemos una cifra, año 1452. Cogemos los dos primeros números, sería 14, y le sumamos 1. Por tanto, 15. El año 1452 sería el siglo XV.